Lamentable. A ver si don César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego, si el querido Ramiro Padilla Tondo, el sensei, están en posiciones y lugares decentes, no como el gran diputado Federico Dorin, que lo agarraron literalmente en el trono. Saludo en esta mesa de diálogo al abogado César Gutiérrez Priego, a quien le mando un abrazo. Ya te extrañaba, condenado, ¿cómo estás? Mi querido Vicente, después de estos 20 minutos de estar aquí en espera, ya me dio oportunidad de ir al baño, necesidad de dejar prendida la cámara, entonces todo muy bien. Bueno, ¿cómo estás, mi querido Ramiro Padilla Tondo? Carnal, aquí estamos saludando desde las instalaciones del cuarto 2 en Álamos. Saludos a toda la gente. Eso. Oye, César, por cierto, ya en temas más serios, me estoy en estos últimos días echando la serie de la compañía que vas a demandar, y ahora entiendo tu molestia y por qué vas a demandar a Netflix, ¿eh? Está cabrón. Así es, Vicente, y más por cómo tergiversan las historias, que aparte le sirve a los detractores para empezar a salir e inventar historias, cuando, pues obviamente después de una batalla legal de muchos años, pudimos acreditar la inocencia de mi señor padre, como fueron los hechos. Pero aparte, pues como siempre se lo he comentado a la gente, ¿no? El nombre de mi padre es una marca registrada en Estados Unidos con fines para Estados Unidos a nivel internacional, que lo hizo un hermano mío. Entonces, bueno, ya va avanzando esa parte, pero por supuesto que la dignidad no tiene precio y esa no la vamos a dejar, ni la vamos a vender, ni la vamos a perder, porque se le ocurrió a la empresa de streaming más grande del mundo contar una historia con esta serie. Así es, y déjame iniciar, si me permites, porque aquí creo que tanto tú, porque escribes la columna para La Silla Rota, como el buen Ramiro Padilla Tondo pueden opinar por el ruido que está generando en la oposición y en los medios de comunicación. Déjenme hablar de las declaraciones del general secretario de la Defensa Nacional, que tanto han provocado ardor en muchos. Dice César Gutiérrez Priego en su columna de La Silla Rota: el imprudente general secretario. No escuché a nadie quejarse antes cuando los generales secretarios y almirantes secretarios reafirmaban su lealtad al comandante supremo. A través de los años han surgido diversas historias en el gremio militar, las cuales se han ido convirtiendo a través del tiempo en mitos. Muchos de estos personajes se han ganado el aprecio y el respeto, o en su defecto el desprecio colectivo. Precisamente en el desarrollo de cada una de las operaciones tácticas en el terreno, en las diferentes áreas geográficas del país, han surgido historias, hechos de armas, así como actos de valor acreditado, en donde los señores generales han demostrado con frialdad su toma de decisiones, las cuales marcarán el final en el ocaso de su carrera. Los jefes, quienes llevan el peso de la administración directa de sus unidades, son responsables de que la decisión de la misión se cumpla en tiempo y espacio. Los oficiales son los principales responsables de la ejecución y materialización de la concepción de las operaciones. Son quienes junto con su tropa dan cumplimiento a las órdenes para alcanzar los objetivos trazados por el comandante supremo. En ese ínter, cada escalón de mando va sufriendo los embates y la responsabilidad del fracaso. Es por eso que el honor es tan importante y sublime en la casa de los militares. Antes de deshonrar el uniforme militar es preferible la muerte ante el deshonor, ¿o acaso estoy mintiendo? Por eso recordamos a todos aquellos militares que han ofrendado su vida para proteger a nuestro amado México. Sin duda ellos serán siempre los héroes anónimos y que en algún momento de su vida serán recompensados. En este 20 de noviembre, mujeres y hombres militares han sido galardonados con un merecido ascenso en su ruta profesional, la cual es un orgullo para su familia y satisfacción personal. En la actualidad, todo lo que sucede en el ámbito militar ha derivado en escándalos y series de televisión. Por esta razón resulta necesario que se aclaren algunas historias tergiversadas, así como declaraciones sacadas de contexto, como ha sucedido con el, entre comillas, imprudente general secretario que se atrevió a opinar sobre apoyar al gobierno federal y su proyecto de la Cuarta Transformación. Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir, nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad. Esta realidad que cada día sea más prometedora. El bien de la patria se enfoca en desterrar la corrupción,
procurar el bienestar del pueblo, el progreso con la justicia, la igualdad, el crecimiento económico, educación, salud y seguridad, entre otros rubros. En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, continuaremos con todo empeño en cumplimiento de las misiones de las tareas que tenemos encomendadas, porque estamos seguros de que es el camino para que nuestro país siga desarrollándose. Estamos presentes donde el patrimonio e integridad de la población se encuentra en riesgo por algún desastre. Estamos presentes donde podemos contribuir en las acciones que se realizan para evitar la corrupción y el dispendio de recursos. Estamos presentes donde se nos requiera para el progreso y el bienestar. En esta elevada encomienda, el interés nacional está siempre por encima de cualquier otro o de conjeturas que pudieran hacerse a nuestro trabajo, porque las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tenemos claro que la subordinación al poder civil es norma, responsabilidad y convicción. La carrera militar jamás contempla aspiraciones políticas, su esencia es otra y se puede apreciar en las acciones que realizan las tropas a lo largo y ancho de la República Mexicana. La lealtad a la patria es conciencia, deber y vocación. De todo el discurso expuesto por el general secretario, no percibo ningún acto político, escribe César Gutiérrez Priego, ni a favor de un candidato o partido político. Ya sé que les encantaría a los opositores al gobierno que el secretario de la Defensa Nacional saliera a decir que no apoya al gobierno federal que se ha denominado como de la Cuarta Transformación, para entonces sí volver con el tema de la militarización y militarismo del país, situación que no ha sucedido. Mi querido César Gutiérrez Priego, el problema es que muchos en la oposición, en el Senado lo he visto y escuchado hoy, están diciendo que el secretario de la Defensa Nacional casi está pidiendo el voto por Morena. Yo no lo escuché, yo no lo sentí así y creo que están petardeando, pero sí sabroso, y qué bueno que lo tomas como tema para tu columna de esta semana en La Silla Rota. Así fue, mi querido Vicente. Mira, cuando los perversos no tienen elementos para poder opinar, tratan de tergiversar. Y esto es como que muy sencillo y es como que de ser claros. A ver, ya no saben por dónde tratar de atacar al gobierno de la República, al gobierno federal, al gobierno de México. Y entonces se dan cuenta que la imagen del presidente es muy grande y cada que tratan de denostarlo terminan engrandeciendo. Que se dieron cuenta que también el apoyo que le han dado a las Fuerzas Armadas, en específico el Ejército y la Marina, pues por supuesto que hay una gran aceptación por parte de la sociedad mexicana. Y tratan de atacar y de inventar riesgos para que entonces la participación tanto del Ejército como de la Marina se vea limitado porque la población no quiere o tiene miedo de una supuesta militarización. Pero la militarización, y el día de hoy que me la pasé entre audiencias y debates, les pude demostrar, se los he demostrado siempre, que aquellos que manejan el artículo 129 constitucional para decir que los militares en tiempos de paz única y exclusivamente pueden hacer lo que la ley les autoriza, pues los remito y siempre les digo que no me crean a mí, pero que vayan y que lean el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en donde habla de cuáles son las misiones generales del Ejército y la Fuerza Aérea, y en las misiones generales, en el punto número 4, habla de todas estas obras en beneficio de la población y de la sociedad. Y ahí es donde ellos no tratan ni quieren entender, y vimos incluso por ahí un Twitter que se nos hizo viral, en donde les digo, muy buenos días, ¿cómo amanecieron mis especialistas en seguridad nacional? En leyes y reglamentos militares, por ahí ya leyeron sus 3 o 4 artículos y ahora ya empiezan a dar opiniones y van a escribir libros y columnas, o cómo le hacemos, ¿no? Y obviamente pues, se hizo viral, la gente entendió el sarcasmo con la cual nosotros lo manejamos, pero es increíble que el desconocimiento que puedan tener, porque aparte, no solo desconocen del tema, hubo quienes se atrevieron a decir que el secretario de la Defensa iba en contra de lo que establecía el Reglamento General de Deberes Militares y que tenía que ser penalizado conforme a lo que especifica el Código de Justicia Militar. Cuando se les olvida que los únicos militares que están facultados por ley para ejercer un cargo político administrativo como militares en activo es el secretario de la Defensa y el almirante secretario. Y por eso hicimos la columna como para poder darle un poco de luz a la gente, Vicente, de acuerdo a la expertise que nosotros tenemos, desde un punto de vista muy particular, pero fundado y motivado en lo que dice la ley de forma clara y específica. Hay que, obviamente, decirle para los despistados que usa un sarcasmo muy particular, muy fino, César Gutiérrez Priego, cuando dice en la columna
me queda claro que la imprudencia del general secretario quedó de manifiesto al reiterar su lealtad al pueblo de México y al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que fue elegido de forma democrática de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apoyando los proyectos encomendados, cumpliendo con las misiones generales que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos les ordena. Pues más claro ni el agua, Ramiro Padilla Tondo. Pues, ¿qué te puedo decir, mi querido Vicente? La oposición es como una parvada de gaviotas, donde se paran, la cagan, literalmente, lo acabas de ver. Básicamente, ese tema es bien interesante porque uno tiene que entender que de siempre la lealtad del ejército tiene que ver con el pueblo mexicano y con su máximo comandante, que es el presidente de la República. Eso no es letra muerta, ha sucedido porque es un hecho histórico, no se puede negar. Ahora, que estén diciendo de cierta manera que se extralimitó el general, pues obviamente no. Yo leí la columna de César y obviamente sí, tiene toda la razón del mundo porque de eso se trata, ¿no? Hay una jerarquía, hay un código marcial, hay una circunstancia que permea a las fuerzas militares y obviamente desde esa disciplina, pues ellos se alinean con los objetivos del que es su comandante supremo, en este caso López Obrador. En general, como te digo, la oposición está totalmente perdida. Pareciese que de todos los millones y millones y miles de millones que se gastan en asesores, que se gastan en estudios, que se gastan en todos, pues hay que revisar quién les está mintiendo, porque no hay ningún crecimiento positivo por parte de la oposición, y utilizar de bandera estos temas para tratar de colgarse de algún tema, para tratar de encontrar algo que tenga cierto sentido, pues no, en realidad, al final de cuentas, lo único que hacen es demostrar que no tienen ideas, ¿no? O sea, cada que yo leo a la oposición, miles de neuronas mías se suben a un banquito y se suicidan. O sea, qué horror, ¿no? O sea, qué pedo con estos cabrones. Hay que ser un poquito más consecuentes a la hora de si vas a establecer un ataque coordinado contra el presidente de la República, como siempre hay que recordarles que para chingar al presidente hay que tomar un curso, lo malo que el curso lo da él, mi querido Vicente. Así es, y bueno, llama la atención que ahora venga una campaña contra las Fuerzas Armadas, César, porque estos discursos pidiendo incluso la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional en el Senado para que se retracte y para que explique, va de la mano también de un periodicazo, de un reportaje, investigación de este personaje de Latinus, Carlos Loret de Mola, en el que habla de corrupción precisamente en la asignación de proyectos y recursos para el ejército, para las Fuerzas Armadas. Fíjate, yo siempre lo he dicho que si se tienen las pruebas de que pudiese existir corrupción, lo primero que se tiene que hacer es presentar las denuncias, que se realicen las investigaciones y si hay responsables que se les castigue con todo el peso de la ley. Eso no hay otra forma. Pero aquí lo importante viene, mi querido Vicente, en que si realmente existiera la militarización o el militarismo, como ellos hablan, y que aparte confunden y no entienden, ni saben cómo explicarlo y por eso empiezan a inventar términos nuevos como que existe una militarización blanda y suave y que, cabrón, o sea, le vamos inventando para ver cómo le vamos metiendo, ¿no? Pero aquí lo importante es, si realmente existiera militarización, los medios de comunicación no podrían tener la oportunidad de hacer ese tipo de publicaciones, porque entonces los militares podrían llegar y simple y sencillamente decirles que ya no pueden seguir publicando, hacer detenciones arbitrarias o decretar un estado de sitio. No existe, no va a existir, simple y sencillamente, y yo le pido a la gente que el que tenga oportunidad, en YouTube pueden checarlo o en cualquier otro tipo de plataforma, la mayoría de los discursos que hacen los secretarios de la defensa cada 9 de febrero que celebra la Marcha de la Lealtad, que es cuando los cadetes de caballería del Heroico Colegio Militar acompañaron a quien era el presidente de la República, Francisco I. Madero, momentos antes de la decena trágica. Y eso es para refrendarle la subordinación del poder militar hacia el poder civil al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que fue elegido de forma democrática de acuerdo a las leyes y que se convierte de facto en el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El día que los vean y no vean que hay un apoyo por parte del secretario, ese día entonces sí preocúpense. ¿Por qué? Porque lo que se les olvida es que el general secretario en ningún momento, y para que le quede claro a la gente, el movimiento de regeneración nacional nació con una intención
y dentro de esa intención era implementar una cuarta transformación. El gobierno ya electo de México, su sistema y su figura y su proyecto de gobierno es la cuarta transformación. Estaría mal entonces el secretario de la Defensa en no apoyar a la cuarta transformación. Y eso es lo que les molesta y de ahí tratan de agarrarse para tergiversar la información y no reconocer que lo que inició como un proyecto político ahora es un proyecto de gobierno. Y esa es la realidad, mi querido Vicente. Y bueno, aquellos que siguen defendiendo cuando utilizaron u ordenaron ordenaron al ejército desaparecer y reprimir, pues no entienden la nueva realidad. Hoy el ejército está en labores de distribución de medicamentos, de la vacuna contra el COVID-19, está en la construcción de un aeropuerto, pero creo que va más allá esto. Estaba leyendo también, Ramiro, que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el próximo miércoles un proyecto que avala el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir del cual ha ordenado la movilización de más de 80,000 soldados en las calles en tareas de seguridad pública, una cifra récord. El proyecto elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat y que no se ha hecho público concluye que el referido acuerdo, publicado en mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, no viola la Constitución ni invade las facultades de la Cámara de Diputados al haber ordenado a la Fuerza Armada Permanente participar en tareas de seguridad hasta el 27 de marzo de 2024. Y por ello declara infundada la controversia constitucional presentada por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, en la que se sostenía que dicho acuerdo creó un marco legal demasiado amplio, a partir del cual se han movilizado a miles de soldados de forma indiscriminada y sin los controles de excepcionalidad, subordinación y fiscalización que establece la Constitución. Los panistas que pues callaron, avalaron, respaldaron a Felipe Calderón cuando sacó precisamente a las Fuerzas Armadas a las calles. Es una soberana vergüenza que no sean conscientes de las consecuencias de sus actos, sobre todo los panistas, este brazo armado del clero y brazo armado de las oligarquías, ¿no? Que se han convertido en simples voceros de las oligarquías, que ellos fueron los que crearon todo este desastre, toda la violencia, más de 300,000 asesinados, más de 80,000 desaparecidos. Y ahora suceden que el ejército no ayude. Cuando lo sacaron sin un marco legal, César no me deja mentir, agarrabas un montón de secuestradores en flagrancia, los militares, y a los 3 días salían los secuestradores saludándolos a los militares, ¿no? O sea, hay que ser conscientes de que esta espiral de violencia no se va a acabar en 2 patadas, porque todo está cooptado. Hay que recordar este fiscal de Guanajuato que liberó a los familiares del Marro, de que han operado muchas veces para los carteles, los mismos ministerios públicos, los mismos fiscales de los estados. Entonces, obviamente, pues el ejército tiene que salir, porque hay que reconocer que si a un policía le pagas tan poquito sueldo, que es una profesión en México también, que es una profesión que no ha sido dignificada. La profesión del policía, no son profesionales como en otros países, pues también tenemos que partir de la profesionalización de las fuerzas policiales para que realmente cumplan con su cometido. Entonces, Margarita Ríos Farjat me parece que hace lo correcto. Hay que trabajar bajo esta circunstancia, una circunstancia inédita, lo que está sucediendo en el país, lo que ha sucedido desde que llegó este señor, que Felipe Calderón, que no estornuda, cuando estornuda sanitiza, digamos. Hay que decirle que tenemos una nueva circunstancia en el país. Entonces el ejército es parte integral. Yo siempre lo digo, si la línea 12 del metro lo hubiese construido un ingeniero militar, no se cae. Por eso el ejército es tan importante, que esté coadyuvando en todas las tareas de construcción, de inteligencia, en todas las tareas de explorar esta nueva realidad, como decía César también. Eso ayudará para los retiros y las pensiones de los militares, que se van retirando, que tengan un retiro digno. Y lo que está haciendo el presidente es lo adecuado. Está dándole al ejército el papel protagónico, el papel de hacedores de paz, el papel de ser una institución que vuelva a ser querida por la población, gracias a esta nueva política de que veamos nosotros a los militares como personas que están para ayudar al país y para servir al pueblo de México, mi querido Vicente. Así es. Oigan, pues me acabo de enterar
que Alonso Ancira ha pagado a Pemex los primeros $50 millones para resarcir daños por la planta esta chatarra. El dueño o el socio mayoritario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, pagó hoy la primera parte de los $216 millones que acordó pagar a Pemex desde una cuenta de Amejibank con sede en Texas. Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, realizó este primer pago y hasta por adelantado, porque le tocaba hasta el 30 de este mes, 50 millones para el resarcimiento de daños por la venta a sobreprecio de la planta de fertilizantes de agronitrogenados a Petróleos Mexicanos, algo que sin lugar a dudas no tiene precedentes, querido César, y ya quisiera yo que más cabrones de estos, a mí qué chingados, sí los quisiera ver en el bote, pero más en el bote quisiera que regresen al pueblo lo robado, y aquí estamos viendo el primer pago, está bien, se lo dejamos en pagos, pero al final que cumpla y que le regrese al pueblo de México, en este caso, más de $216 millones, no de pesos. Y esto es algo que nosotros no veíamos en otros sexenios y como Ramiro lo ha comentado muchísimas veces, los políticos e incluso los empresarios lo que hacían era, preferían ya en último de los casos, si era necesario, tener que purgar 2, 3, 4 años siempre por algún problema de carácter legal en donde alguien cometió un error o violaba algún derecho procesal, y cuando pasaban los años estas personas estaban 2, 3 años y salían completamente impunes y no realizaban un solo pago de reparación del daño. Hoy lo podemos ver, y esto también se da a consecuencia de lo que sucede cuando le pusieron un alto a Lozoya. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que el gobierno de la República y la Fiscalía General de la República no van a estar permitiendo que todas aquellas personas que han recibido un beneficio estén jugando con lo que se acordó. Aquí se tienen que hacer las reparaciones del daño y si no, se les revoquen de forma inmediata la libertad y aún así tendrán que terminar pagando. Y eso lo aplaudo, mi querido Vicente, y me da mucho gusto. ¿Cómo ves tú, Ramiro Padilla Tondo? Imagínate que tú te recibes un sobreprecio de $217 millones y lo metes a trabajar por intereses en un banco en Estados Unidos, creo que te dan $50,000 de interés anual por cada $1,000,000 que metes en esas cantidades, pues nomás haz la cuenta, no solo debería regresar los $217 millones, sino los intereses que se generaron con esos 217 millones. Si por $10 millones te va a generar $500,000 al año de interés, pues saca la cuenta por 200, ¿no? O sea, estamos hablando de que a esas alturas y con esas cantidades de dinero, el señor no tendría que regresar eso, sino tendría que regresar un 50% más. Es esa parte de que sí, por primera estamos viendo historia, estamos viendo empresarios que empiezan a regresar lo que se robaron, porque vamos, no es solo Alonso Ancira, Vicente, que lo agarraron con las manos en la masa, vendiendo una planta chatarra a sobreprecio, es en sí, por ejemplo, los $400,000 millones que les perdonó Felipe Calderón, por ejemplo, a los grandes empresarios en México, que se reflejaron en la pérdida de ingresos de las arcas públicas. Es toda esta serie de trampas y tropelías a las que se han acostumbrado los empresarios mexicanos, que los tiene ahorita en alerta máxima. Tenemos al Claudio X González comprando partidos políticos para tratar de regresar a estos privilegios que se tuvieron en el poder durante tantos años, empresarios que jamás en su vida se volvieron a ser millonarios. Acuérdense, más de 23 nuevos billonarios llegaron a las listas de Forbes gracias a Carlos Salinas de Gortari. Los X González son parte de esa camarilla, los Bayeres, Larrea, Slim, este cuate Roberto Hernández que vendió Banamex en una operación bursátil por creo $2,500 millones sin pagarle un centavo, sin pagarle un centavo de impuesto salerario. Esas son las formas de robo que hemos tenido a través de la historia en México. Entonces, eso es lo que se tiene que acabar. Los empresarios tienen que entender todos, absolutamente todos, que están ante una nueva realidad y solamente los empresarios que se adapten van a salir victoriosos. Por más que intenten revertir la realidad, la sentencia es clara, 70% aprobación del presidente, más de 30 millones de mexicanos votamos por él, es el presidente con la más alta legitimidad, el poder político se ha separado del poder económico. Entonces el caso Ancira es paradigmático, digamos, en ciertos aspectos, porque si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, y es un mensaje para toda la clase empresarial mexicana. Señores, se acabó el rollo,
paguen salarios justos, paguen sus impuestos, y como dijo el presidente, yo no soy enemigo de ningún empresario, siempre y cuando pague salarios justos y pague sus impuestos, y hasta se le dan contratos, porque el pastel de los contratos gubernamentales es bastante amplio. Así que vamos a ver en el futuro cercano si este señor Ancira cumple. Es un pez demasiado gordo como para darle, en Estados Unidos, un fraude de ese tipo le acarrearía al menos 15, 20 años de cárcel, un fraude al erario, ¿no? Porque en Estados Unidos sí el dinero público es dinero sagrado, pero acá en México, pues obviamente el dinero público, como decía Octavio Paz, tiene una concepción patrimonialista, y creen los políticos y los empresarios que el dinero de los recursos públicos les pertenece a ellos de alguna manera, ¿no? Y qué lamentable que en este marco se exprese como se expresa la senadora Lili Téllez, que me imagino que es una de las expertas a las que te referías en tu tweet que se viralizó, querido César Gutiérrez Priego. Dice: los parásitos de la 4T cada vez más adictos al dinero público, no quieren informar a los ciudadanos en qué lo gastan, cómo lo asignan, a quién contratan, a quién benefician, a quién perjudican, qué daños provocan. La 4T viola la ley por el decreto de ayer, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Así no deberíamos pagar impuestos. Los ciudadanos necesitamos defendernos de los abusos del gobierno. Esa podría ser una forma de resistencia civil. Un día sin pagar impuestos, dice la parlamentaria del PAN. Mira, mi querido Vicente, la verdad es que no lo hice con una alusión personal a nadie, pero quisiera recordarles, para incluso aquellos curiosos que existen, que sí hubo secretarios de la defensa anteriores que hicieron discursos en donde no solo aplaudían al gobierno que se encontraba en ese momento, no representado de forma legal, aunque se lo haya robado alguno de ellos, ¿no? Y atacaban y decían que no cayéramos en la tentación de los gobiernos populistas. No sé si alguno lo recordará por ahí, y si no, tengan la oportunidad de checarlo, y si no, yo se los pasaré para que lo puedan ver. Y ahí sí no escuché a todo mundo hablar de militarización y rasgarse las vestiduras. Lamentablemente, como saben que los militares no les pueden contestar, porque entonces inmediatamente se victimizarían y dirían: ya ven cómo sí existe la militarización, están tratando de violar mi derecho a dar una opinión libre y espontánea. Y por eso los dejan que hagan todo este tipo de maromas, porque saben, es como pegarle al niño que no se va a poder defender. Pues eres un abusón. Y como desafortunadamente está haciendo muy buen trabajo en apoyo a la transformación del país, pues entonces vamos a atacar a todos aquellos que de forma efectiva y real le están dando resultados a la cuarta transformación. Y eso es lo que yo veo, y por eso vemos políticos, y me explico, que con todo respeto, si Lili Téllez es una de los aspirantes o de las caras de la oposición, por eso la oposición tiene mucho de qué quejarse, mi querido Vicente, porque imagínate si esto es lo que los representa, pues yo no les veo posibilidades de que regresen al poder, pero nunca. Mi querido Ramiro, a ver, en momentos en que estamos recaudando lo que no han pagado las grandes empresas, híjole, desde el PAN llaman a no pagar impuestos, que es lamentable. Es que, bueno, lamentable primero que nada que una persona como Lili Téllez, que se subió al barco de la 4T, porque si hubiese concursado en Sonora por el PAN, no hubiese llegado jamás a senadora. Lo terrible es que a estas alturas de la vida se haya convertido en una de las más fieras opositoras del partido que la llevó al poder. Eso es lo más lamentable. La señora, obviamente, pues me bloqueó en un Twitter, pero ya abrió otro, y pues por el otro le estoy mandando sus mensajes con mucho cariño, diciendo, por ejemplo, que iba a invitar a Loret y a Broso, y ahí le mandé la caricatura de las chayocretas, ¿no? Las chayocretas es un chayote en croquetas muy sabroso que se comen, vienen billetitos de color verde, ¿no? Lili Téllez, el panismo en general, Damián Cepeda, por ejemplo, porque Cepeda cuando hace sus declaraciones, son personas, todos los panistas en general, el jefe ciego, el niño albino que no permite que César se tome su caguama, de ahí nació el Caguama Challenge. Todos estos cuates es una verdadera vergüenza, o sea, son más baratos por docena. De verdad que no generan una idea, generan impacto mediático, que es muy distinto a generar una oposición que tenga posibilidades reales de competir. Tristemente, pues así es, como Lili Téllez, yo pienso que hay varios infiltrados en Morena, que vienen nomás a medrar. Hay que saber que en todo el país
hay muchas Lili Telles escondidas por ahí, ¿no? Que eran expriistas, expanistas, experredistas, que nomás se subieron al tren de la 4T porque vieron la oportunidad. Yo digo que en el futuro habrá dos guerras, la primera, o digamos dos conflictos, por no hablar de guerra porque esa pendejada la inventó Calderón, pero habrá dos batallas importantes. La primera batalla es terminar con lo que queda de la derecha, y gracias a los del PAN, gracias a estos panistas como Lili Telles y el Damián Cepeda, lo están haciendo la labor muy fácil. La segunda batalla va a ser para limpiar en Morena toda la basura que se metió, ¿no? Son como las rémoras que siguen a los tiburones intentando medrar. Ya es obvio, eso es, ya es hasta falaz o hasta ridículo, ¿no? Hablar de quiénes son que están operando dentro de Morena contra Morena. Pero en general esto de la oposición panista, que es una oposición Bueno, creo que perdimos por algún momento a Ramiro Padilla Tondo. Creo que no le llegó la recarga que le mandaste. Ahora no fue la recarga, mi querido Vicente, fueron fallas técnicas. Ahora sí. bien maiciado mi muchacho ha estado sin ningún problema. Nos ha ido bien con el pequeño Chairo Ilustrado. A ver si anda por ahí ya, Ramiro. Oye, es que ahora sí, cabrón, el internet de aquí, de este hotel, está fallando, güey. ¿Cómo la ves? Ahora sí no me puedes criticar, cabrón. Ahora sí se lo dije. Cabrón. El pequeño Chairo Ilustrado está dejando las regalías estimadas. Los tipos se ha estado vendiendo bien, las recargas han estado en tiempo y forma. Ahora sí que no, fue por fallas técnicas. No fue porque aquí el internet está fallando aquí en el hotel. Se llaman fallas técnicas, mi hermano, por favor. Se llaman fallas técnicas. No, pero es que estoy jodiendo al Vicente por lo mismo, cabrón. Federico Dorin tuvo fallas técnicas, entiéndelo, por favor. Oye, estoy transmitiendo de aquí, de donde está el router del Vicente, güey, por eso le estoy dando carrilla, güey. Oye, estuvo cabrón eso de César. Federico Dorin tuvo fallas técnicas. No manches. Bueno, a ver, un par de cosas. Y todavía se dan el lujo los compañeros de producción de volverle a dar el trancazo y ponerlo en pantalla. A ver, oigan, ya que estamos hablando de personajes incluso en la 4T, en Morena, que parecen que no entienden lo que no entienden, ¿por qué no le pedimos a producción que nos proyecten las declaraciones de Ricardo Monreal? Ricardo Monreal, ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice Ricardo Monreal, cuando puede, mi presidente, que lo respalda. El presidente dice, vamos a definir por encuesta quién va a ser la candidata o el candidato en el 2024 y yo voy a apoyar. Ah, no, pues don Pistolas, Ricardo Monreal, él dice que no. Él quiere elecciones primarias y no está de acuerdo con las encuestas. Y si no, aguas. Aquí están las declaraciones y las comentamos, César, Ramiro, en Sin Censura. Yo mismo, cuando en 1997 no me permitieron participar para elegir a gobernador, nuestra exigencia fue democracia. Y cuando el PRI cerró las puertas, muchos nos fuimos porque no hizo eco de esta bandera tan importante que es democratización de los procesos internos. Finalmente gané por el pueblo de Zacatecas, pero renuncié al PRI por la falta de democracia. Hoy estamos en una etapa nueva, porque cuando constituimos Morena, nuestro principal argumento fue democracia y justicia. Y sigue siendo un reclamo, y por eso creo que no debe nadie sentirse ofendido, porque estamos pidiendo procesos internos más claros y más democráticos. La encuesta es un método que para mí está desgastado, y yo creo que deberíamos promover, provocar
elecciones primarias. En todo el mundo se realizan, todos los partidos las practican en el mundo y México no puede estar atrás en la democratización de los procesos internos. Entonces, todavía tendrá que debatirse en el partido, en el Consejo Nacional del Partido, y todavía se debatirá en los órganos de dirección del partido. Bueno, pues no sé ustedes, mi querido César, pero si se fue del PRI en algún momento, conste que lo estoy diciendo aquí, a lo mejor nos está advirtiendo desde ya que también está dispuesto a tronar contra Morena si no se da lo que él quiere y termina no siendo el candidato del partido en el 2024. Aferrado pues en ese tema Ricardo Monreal, y no me sorprendería que incluso intentara regresar al PRD. Ya ves que admitió en esa misma conferencia de prensa que Chucho Zambrano es muy amigo de él desde hace muchos años. Yo te digo algo, Vicente, yo lo que creo más bien es un juego político. Y yo creo que él realmente lo que quiere y lo que busca es ser jefe de gobierno. Eso es lo que yo creo. Y yo creo que él está manifestando sus aspiraciones para ser candidato a la presidencia de la República, para que en pocas palabras el premio de consolación termine siendo: no vas a ser el candidato del partido para la presidencia, pero te podemos dar la oportunidad de ser candidato para la Ciudad de México. Yo en lo personal eso es lo que creo y lo veo más como una presión política que como un rompimiento real. Tú sabes que los políticos, y más de la vieja guardia como él, que vienen del PRI, tienden a ser duros en cuanto a la crítica, pero siempre porque están buscando otro interés. No lo veo yo a él afuera de Morena, ese es mi humilde punto de vista, pero pues, todos nos podemos equivocar. Como dicen por ahí, a mí me gusta que cantada sea doble, como tú la dices. Yo creo que lo que él busca es el jefe de gobierno, y tú crees que a lo mejor va a terminar dando vuelta y al rato se convierte en perradista, priista o panista. Pues no lo dudemos. Oye, hablando de candidatos y de personajes, ¿cómo ves a Roberto Palazuelos, que quiere ser gobernador de Quintana Roo? ¿No hemos tenido lo suficiente con Cuauhtémoc Blanco? ¿Con el Bronco? Bueno, no, en Nuevo León no tuvieron lo suficiente. Ya ves que está Samuel García. Roberto Palazuelos asegura que le ganará Morena si es candidato a gobernador en Quintana Roo. El socio en el mundo de la marihuana, en el cannabis, pues, para que no se vaya a ofender, Vicente Fox, el expresidente de México, el actor Roberto Palazuelos, refirió que si su nombre aparece en la boleta, ningún partido le ganará. Advirtió a Morena de no aspirar a la gubernatura de Quintana Roo. Ha revelado ya oficialmente su interés por convertirse en el próximo gobernador de Quintana Roo, y como lo mandaron a la chingada en Movimiento Ciudadano, Ramiro, pues creo que se reunió hace unos días con los cacagrandes del PRD. Te congelaste. ¿Me oyen? Te escucho. Mira, si me oyes, Roberto Palazuelos, pues sí tiene formación académica, es licenciado en Derecho, ¿no? Y aparte, pues viene de una familia poderosa con mucha influencia política, y obviamente, si él lo dice, no lo dice al tanteo, porque sabe de qué se trata y porque ha estado ligado a los altos círculos del país toda la vida. Entonces, obviamente, pues es como una advertencia. Ahora, la operación política que puede hacer en Quintana Roo, hay que recordar que Quintana Roo es un estado muy chiquito y que las elecciones son con pocos votos. Obviamente, pues si él lo dice, probablemente tenga posibilidades, como tú dices, pero yo digo que Palazuelos es un animal diferente a los que serían Cuauhtémoc Blanco o Samuel García, porque este tipo sí, desde niño, por lo que era su papá era un gran abogado, ¿no? O sea, él tiene digamos, posibilidades por lo mismo, por las influencias y por la manera en que se ha movido en la esfera política. Yo no lo descartaría, aunque pues no sea del total agrado, pero sí uno entiende, ¿no?, en qué círculo se mueve Roberto Palazuelos. Obviamente, pues del dicho al hecho hay mucho trecho, pero pues veremos, no sé, o sea, no sabría qué decir. También me parece que todavía le falta a Quintana Roo llegar a la madurez política, y esperemos que con
con esa próxima elección, pues Morena se la echa a la bolsa o que de perdida le ponga competencia al señor Palazuelos, ¿no? Así es. ¿Con qué cerramos, César? Andan muy O serios hoy. O sea, Paps, o sea, ¿cómo? O sea, vamos a dejar que el Papi Palazuelos, o sea, buenísima onda, papito, mi rey, vaya candidato a gobernador para allá, o sea, buenísima onda, bro, o sea, creo que está muy mal, papi. Pero a ver, perdón, mi querido Vicente, me traicionó el barrio. Ahora sí que dime. No, nada más decía que estaban muy serios y con qué cerrábamos el día de hoy, pero ya me tumbaste el juego de la mano. Que soy honesto, la verdad es que hoy sí tuve un día bastante pesado. Créeme que me cuesta trabajo. Me decía mi madre que me felicitaba porque en todo momento fui un caballero con todo y que en algunas de estas entrevistas me tocó gente que hiciera denostaciones de carácter personal al no tener argumentos para poder validar su punto de vista. Y la verdad es que he tenido que aprender a tragar chorizo, ¿no? Y no hacer gestos ni eruptar por las agruras, pero la verdad es que para mí llegar con ustedes, poder platicar, cotorrear, estar con mi tropa y con toda la gente que nos acompaña en censura, realmente no deberías de saber lo gratificante y cómo me ayuda a quitar el estrés, mi querido Vicente, mi querido Ramiro. Ya te vi en otras entrevistas, en otros espacios, y qué bueno que te den el lugar que mereces como analista de estos temas importantes, porque, híjole, pululan los analistas, los comentócratas, los todólogos, los expertos de todo, ¿no? Hoy había más de 14,000 especialistas en derecho penal militar y en seguridad nacional y de Fuerzas Armadas, mi querido Vicente, nada más en las pocas interacciones que me tocó ver. Entonces, bueno, pues que nos reconozcan antes que esos 14,000 y tantos, pues sí es una gran ventaja, me imagino. Así es. Bueno, pues cerremos invitando a la gente para que te apoye con el pequeño Chairo Ilustrado, mi querido Ramiro Padilla Tondo. Cerremos invitando a la gente para que se sume a tus redes sociales. Sí, sí, les agradezco mucho. Ya sabes que ya es la parte final de la gira por este año del pequeño Chairo Ilustrado. Nos tiramos casi 3 meses. Como siempre, agradecer a toda mi gente, a toda mi, a la señora Josefina en Querétaro, Oljera, en Puebla, a Claudia, en Jalisco, Luis Adrián, a la gente, a mi querido Martín Cabezas en Zamora, a Eric y a su esposa Ceci en Uruapan. O sea, en todos los lugares que he visitado, a Iztapalapa, allá con el Gato Negro, su mamá Elvia, a todas las personas que me han acompañado, a la gente que he conocido acá en Sonora, que se han portado de maravilla, que mañana van a hacer machaca precisamente ya para cerrar aquí el tema. Agradecerles mucho, o sea, a la gente ya los libros que pidieron ya van en camino. Y pues decirles que pues nos vemos el jueves para darle su maltratada a este cabrón de aquí, el licenciado, como todos los jueves entre Chairos y Fifis, nos vemos ahí, @ Ramiro Atondo y @ Chairo Ilustrado en Twitter para los que me quieran seguir, y pues mi canal Ramiro Padilla Tondo, que ya regresando a Ensenada, pues ya haremos clip diarios de contenido político y sobre todo pues de recetas de cocina y de cómo hacerse buenos peinados y la chingada, ¿no? Ahí nos vemos. Oye, guárdenme tantita machaca, que ahí voy. Oye, ¿te gusta la machaca con huevitos o con chorizo? Yo sé que aquí me han contado muchos que te encanta a ti la machaca con chorizo, cabrón. Y también con huevo. Del otro, bueno, no sé. Pedro Ferriz, yo no sé si es cierto o no. Yo como Bora, yo respeto. Sí. Oye, mi querido César. Solito te pones de pechito. Oye, mi querido César, también hay que invitar a la gente para que se sume a tus redes sociales, para que te siga en tu canal. Por supuesto, mi querido Vicente, mi Twitter es @CésarGutiPri. Los martes, como ya se escucharon y les tocó ver la columna, escribo para La Silla Rota todos los martes, los jueves en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte. Los jueves tengo un programa con el buen Ramiro Padilla Tondo que se llama Entre Chairos y Fifis, en donde tenemos la oportunidad de practicar el jueves de Caguama Challenge, ahí sí haciendo desobediencia civil a este político, ¿no? Que vive en el extranjero y que digamos Ricardo N, para no violentar,
¿no? Presunción de inocencia de gente que anda por ahí en el extranjero huyendo por imputaciones. Los sábados ya no hago nada, me la paso jugando golf o con mis hijos, porque pues, ya no tengo programa en Sin Censura Presenta. Y pues muy pronto, a lo mejor regresamos, te doy una sorpresa. Digo, si te permite el golf y no me cruzazuleas. A ver, sabía que iba a salir el tema. Sí, señores, lo tengo que aceptar. Mi equipo no va a poder refrendar el campeonato. Estoy siendo azul hasta la muerte. Tengo que reconocer que el Monterrey nos pasó por encima. No hay ningún pretexto. No, ¿cuál les pasó por encima? Se las dejó callitos, no te hagas. Hermano, quería ser menos retórico en cuanto al comentario. Pero la verdad es que sí, Vicente, te pasas, cabrón. Fue doblada, vamos por el Atlas, güey. Sin invitarnos un cafecito de por medio. Entonces, ante eso, ¿sí me explico? Ni besito les dieron a los del Cruz Azul. Pues yo creo que ni WhatsApp nos llegó, mi hermano, ¿sí me explico? Pero eso no quita que hace 6 meses estaba yo feliz y era orgullosamente del Cruz Azul. Hoy sigo siendo orgullosamente del Cruz Azul y acepto que nos pasaron por encima. No podremos refrendar el campeonato y quien sea el próximo campeón, que lo merezca, ¿sí me explico? Y esperemos que sean tus gloriosas Águilas del América, mi querido Vicente, porque si no, el bullying va a estar, papito, pero como no tienes idea. Los guajolotes del América, no, este año vamos todos por el Atlas, encendamos nuestras veladoras para que se acabe la maldición de más de 70 años de nuestros compañeros atlistas allá en Guadalajara. Sería bonito que los atlistas levantaran un trofeo. Señores árbitros, de cómo agarran el dólar, como lo agarran el dólar con el América, ¿se acuerdan? Que los hacían ganar todo el tiempo. Y ojalá vamos con todo con el Atlas este año. Ojalá el Atlas llegue, ¿no? A la final. No manches, cabrón. Había escuchado gente que le iba al Necaxa, al Puebla, pero al Atlas, has de ser uno de 5 que le va al Atlas, cabrón. No, ¿quién le va al Atlas? No, yo no le voy al Atlas, güey. Yo no le voy al Atlas, cabrón. En Jalisco hay muchísima gente que le va al Atlas y son súper apasionados. A ver, yo conocí gente que le iba a los Tecos. No manches. Sí, con el Pony Ruiz, me acuerdo, los Tecos, hombre. A mí me tocaba ir a ver a los Tecos los viernes que jugaban, porque como yo era estudiante de la secundaria varonil de ahí, de la Universidad Autónoma. Lo bueno es que aclara. Nos dejaban entrar, ¿sí me explico? Es que había mixta también, a mí nada más me daban chance de entrar a la varonil. Ay, creo que tú estabas en la femenil o como cual en la femenil, ¿no? ¿Cómo me hacen reír ustedes? Que la vida nos permita reunirnos un día de estos. Ya me reuní con Ramiro y no nos fue muy bien, que digamos, el abogado. Es que chupa, pero como pelón de hospicio, mi hermano. Y se pone imprudente después. Cállate, güey, me están haciendo mala fama ustedes dos, cabrón, porque con los dos ya he tenido mis encuentros cercanos al tercer tipo y se han estado bravos, cabrón. Clara, nos hemos emborrachado. Encuentros cercanos del tercer tipo conmigo, no. A lo mejor con Rafa Herrera y con Vicente. Conmigo. ¿No te acuerdas, César? ¿En serio no te acuerdas, César? ¿En serio no te acuerdas, César? ¿No te acuerdas, güey? Por supuesto que oye, cálmate, Sensei, copete de hueso, si no, aquí vamos a tener al Ferriz y en chinga en el chat al rato. Hasta perdón te va a pedir y te va a decir que se echa el otro debatito, imagínate. Que porque le gustan peludos así como esos. Bueno, oye, o sea, estuvo tan sabroso, güey, que le vendimos libros a Frena, güey. Eso fue lo más chingón de esa noche, güey. Sí, después educando fachos, muy bien. Después te cuento. Muy bien. Oigan, compañeros de producción, para despedir a César y al Sensei, ¿por qué no cerramos con la imagen del día? Con el diputado Federico Dorin, mostrándonos lo que hace muy bien un diputado del PAN. Échenmelo, por favor, muchachos, para que la gente se dé cuenta que sí hay diputados que hacen lo que dicen y dicen lo que hacen. Este es el verdadero cacas de la oposición. Tanto chingan con ese apodo al presidente Andrés Manuel López Obrador para que la termine calabaceando Federico Dorin. Diputada Mónica Fernández César.
Diputado Alberto Martínez Uribe. Bien dirían en el chat, Federico Dorin, cácatelas. Mi querido Ramiro, mi querido César, como siempre, es un deleite saludarlos y compartir un rato con ustedes. Les mando un abrazo y nos vemos muy pronto.